Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día en las pantallas de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen. Nuestra pregunta de hoy es sobre uno de nuestros temas. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer sanciones ilegales contra la petrolera rusa Rosneft por mantener acuerdos comerciales con la venezolana PDVSA. Las medidas afectan directamente el bienestar de los venezolanos. ¿Hasta cuándo seguirá atentando contra los venezolanos el gobierno de Estados Unidos? Esa es nuestra pregunta del día. Participe de ella, la conseguirá en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos de inmediato las informaciones. Los gobiernos de Venezuela y Rusia rechazaron las más recientes sanciones ilegales contra la empresa petrolera rusa Rosneft Trading por sus relaciones con la estatal venezolana PDVSA. Ambos gobiernos alertan de las afectaciones al comercio mundial y aseguran se trata de una medida ilegal en el derecho internacional. Más de nuestro primer tema del día. ¿Quién es el responsable de eso? Están allí en Washington, sentaditos, firmando órdenes ejecutivas. Esa medida es contra el pueblo venezolano, es contra los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Es contra la posibilidad de que produzcamos y vendamos más petróleo para tener mayor ingreso para las viviendas, para la salud, para la educación, para la infraestructura, para la vida, para la alimentación. Las sanciones ilegales contra la empresa rusa son el inicio de un nuevo ataque sistematizado a la economía venezolana. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, confirmó que continuarán aplicando sanciones contra Caracas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la empresa rusa en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, quedando así expuesta a sanciones ilegales. Abrams también ventiló el asedio de Trump contra la empresa ibérica Repsol para que corte su relación comercial con Venezuela. De la misma forma, China e India, mayores compradores de crudo de Venezuela, se encuentran en la línea de política de bloqueo hacia el país bolivariano. Todos los bienes e intereses en propiedad del Rosneft Trading S.A. y Didier Casimiro que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o en control de personas estadounidenses y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% más del individuo y la entidad designados están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. El gobierno de Rusia ha reaccionado a estas sanciones ilegales contra la empresa Rosneft. Vamos a ver qué nos informa nuestra corresponsal en Moscú, Lisandra Andrés. Adelante, Lisandra. Sí, muchas gracias, colega. Un saludo para ti y para todos los que hasta ahora se informan con Telesur. Rusia rechaza las nuevas sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra una filial de la compañía petrolera Rosneft por su trabajo en Venezuela y advirtió sobre el fracaso de la aplicación de estas medidas. La Cancillería de este país consideró que la política de sanciones de Washington mina cada vez más la libertad de comercio en el mundo, por la que los norteamericanos tanto abogan públicamente y que estas sanciones solo aumentarán la tensión internacional. El argumento del Departamento estadounidense del Tesoro es que Rosneft ayuda a la comercialización del petróleo de Venezuela, un país que está sometido a sanciones ilegales por parte de la Casa Blanca. La empresa rusa también reafirmó que ya mantenía vínculos comerciales con Venezuela y que sus proyectos en este país se implementan en estricta conformidad con las normas de la legislación nacional e internacional. Esta nueva sanción de la Casa Blanca se suma a las ya aproximadamente 80 acciones que desde el año 2011 Washington aplica contra Rusia y que buscan frenar los vínculos comerciales y también la influencia de este país en otros países del mundo. Precisamente los representantes del gobierno estadounidense lanzaron las primeras amenazas de sanciones contra Rosneft a principios de febrero, en un momento en el que el canciller ruso realizaba una gira por América Latina, que incluyó también a Venezuela y donde se firmaron importantes acuerdos de colaboración entre ambos países. Ahora, la administración de Donald Trump dio un plazo de 90 días para que las compañías suspendan todos sus contratos con la petrolera rusa, lo que ha sido calificado por el Kremlin como una acción de carácter arbitrario e injustificado, pero que no influirá para nada en la relación entre Rusia y Venezuela. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Devolvemos la señal a Caracas.
Lisandra Andrés, desde Moscú, la capital rusa, muchísimas gracias. Mientras tanto, la petrolera rusa Rosneft también se pronunció al respecto de estas medidas. Calificó las sanciones de selectivas, ya que no es la única compañía que mantiene relaciones comerciales con Venezuela. Incluso hay compañías estadounidenses que también comercian petróleo con Venezuela. Sobre el plazo de 90 días que dio la Casa Blanca, respondió que Rosneft inició sus inversiones en la economía venezolana antes de las sanciones, por lo que los contratos firmados antes de las sanciones son el marco de relación entre Rosneft y Venezuela y que la relación está dirigida a cumplir compromisos a largo plazo. El canciller cubano Bruno Rodríguez también rechazó las sanciones contra la petrolera rusa. Lo hizo a través de Twitter, donde escribió lo siguiente: sanción contra Rosneft Trading es una nueva violación del derecho internacional y de las reglas universalmente reconocidas del comercio. Estados Unidos no tiene ningún derecho de imponer medidas unilaterales a entidades de otros estados que comercien con Venezuela. El gobierno chino también hizo lo propio. El portavoz de la Cancillería rusa dijo que Washington debe dejar de abusar de las sanciones y otros medios coercitivos. Expresó que abogaban a que las divergencias se resuelvan mediante consultas de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Llamó además al diálogo político en Venezuela para resolver las diferencias en el país en consonancia con las normas fundamentales de las relaciones internacionales. Otras personalidades que han expresado su rechazo, por ejemplo, el embajador de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez Ayestarán, que manifestó que el supremacismo y la soberbia del gobierno realmente no tiene límite. No ha pasado ni una semana de la remisión realizada ante la CPI cuando ese país amplía la lista de crímenes de lesa humanidad. El periodista también Barry Cartaya expresa que Estados Unidos intenta impactar doblemente con sus sanciones contra Rosneft, persigue, bloquea y limita la comercialización de PDVSA y golpea a un rival directo en el mercado mundial. Esquizofrenia de Trump, que quiere aplastar a Venezuela, bajar precios del crudo y atacar a Rusia. El sociólogo Ángel Arias dice: Estados Unidos, a cual imperio de la antigüedad, sanciona a conveniencia a naciones extranjeras, organiza planes para quitar y poner gobiernos con una doble moral y un descaro atroz. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día que tiene que ver sobre este tema. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer sanciones ilegales contra la petrolera rusa Rosneft por mantener acuerdos comerciales con la venezolana PDVSA. Las medidas afectan directamente el bienestar de los venezolanos. ¿Hasta cuándo seguirá Estados Unidos atentando contra los y las venezolanos? Aquí está nuestra pregunta del día, participe de ella. La encontrará en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Vamos ahora a nuestra imagen del día. Nos lleva hasta Siria. Una anciana lleva a un niño en el campamento para desplazados internos de Wasukani, cerca de la ciudad predominantemente kurda de Hasaki, en el noreste de ese país. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestros temas del día de hoy. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia postergó una vez más este miércoles el anuncio de una eventual inhabilitación de las candidaturas de Luis Arce, Evo Morales y Diego Pari. La víspera, el Movimiento al Socialismo se declaró en emergencia frente a la posibilidad de inhabilitar a sus aspirantes. Los dirigentes socialistas advierten que la acción respondería a motivos políticos y vulneraría las leyes del país. Este es nuestro segundo tema del día. Reitero lo que señalaba, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un análisis apegado a la norma de todos los expedientes en los cuales se ha solicitado la inhabilitación de un candidato. Vamos a pronunciarnos en los plazos más breves posibles, pero siempre en el respeto del debido proceso que merece cada candidato, cada organización política, para asegurar un proceso electoral limpio y transparente.
¿Qué han dicho los principales candidatos del MAS al respecto? Vamos a ver. En Twitter, el expresidente Evo Morales dijo lo siguiente: no podemos construir una democracia fuerte sobre la base de injusticias. Basta de bolivianas y bolivianos perseguidos e enjuiciados. Basta de dictadura. Habiliten la democracia para todas y todos. Mientras el candidato a presidente, Luis Arce, ha dicho que el Tribunal Supremo Electoral está realizando un golpe a la democracia. Quitar el derecho político a nuestros candidatos es un golpe a todas y todos los bolivianos. Habiliten la democracia, ha dicho Arce. El Movimiento al Socialismo hizo lo propio, lo hizo a través de Twitter. La posible inhabilitación de candidatos legalmente inscritos con todos los requisitos cumplidos a cabalidad puede ser un golpe artero para la democracia boliviana. Es por eso que exigimos al Tribunal Supremo Electoral que habiliten la democracia, así lo ha dicho el MAS en Twitter. Por su parte, los abogados internacionales del presidente de Bolivia, Evo Morales, publicaron un comunicado sobre la situación. Allí expresaron que Evo Morales reúne todos los requisitos jurídicos para ser candidato a senador por el departamento de Cochabamba en las próximas elecciones del 3 de mayo. Recuerdan además que la Constitución boliviana de 2009 establece un paradigma que ordena en su artículo 13 que los derechos y deberes consagrados en la ley fundamental se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Señalan que cualquier proscripción de Evo Morales en sus aspiraciones al cargo de senador serán interpretadas como un eslabón más de las autoridades dictatoriales que detentan el poder en el Estado de no derecho. Por último, afirman que de suceder dicho hipotético violatorio del itinerario de la democracia constitucional, aconsejan a nuestro representado accionar directamente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hablamos ahora de otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos en Paraguay. Osvaldo Sayas, ley de emergencia sanitaria por epidemia de dengue entra en vigencia con la promulgación de la misma por parte del Poder Ejecutivo. Son poco más de 85.000 los casos que se reportan en todo el país. Escuchemos. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la ley que declara emergencia sanitaria por 90 días en todo el país. Esto a raíz de la emergencia que vive el país ante los casos de dengue. Son 85.000 los casos reportados sospechosos como dengue, esta enfermedad que azota al país con una epidemia nuevamente y que vive Paraguay una de las peores de los últimos años. Recordemos que en el año 2013 se había vivido la epidemia de dengue más grave que hubo en Paraguay. Allí murieron 252 personas. En lo que va del año 2020 han muerto 16 personas confirmadas por la enfermedad del dengue, 89 casos sospechosos de muertes por esta causa. La ley de emergencia lo que hace es habilitar al Poder Ejecutivo la utilización de fondos necesarios para la emergencia, además de disponer con todos los recursos sanitarios estatales para atender esta emergencia que vive Paraguay en estos momentos. Tenemos información también desde China en la cuenta de Iramsi Peraza desde Beijing, que nos actualiza las cifras sobre el brote de coronavirus. Hasta ahora, 2.007 muertes en China, 3 en el exterior. 74.279 casos de contagio en China, 905 en el exterior. Además, 14.376 pacientes se han recuperado del virus. Nuevos casos de contagio fuera de la provincia de Hubei descienden por 15 días consecutivos. En un segundo trino, Iramsi Peraza nos dice que durante ayer martes, por primera vez, se reportaron en China más casos de pacientes recuperados que de infectados por el coronavirus COVID-2019, debo decir. Nuestro tema en desarrollo de hoy es Argentina. Por tercer año consecutivo, movimientos feministas de derechos humanos y organizaciones sociales iniciaron este miércoles la campaña nacional por un aborto legal y seguro. Este es nuestro tema en desarrollo.
Esta jornada de lucha se realiza previo al inicio de las sesiones legislativas del 1 de marzo próximo. Los movimientos feministas piden la inmediata adhesión al nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo y reclaman acciones claras y urgentes por la emergencia sociosanitaria que atraviesa el norte de la provincia. En una entrevista para Telesur, la feminista Daniela Hinojosa Ávila defendió el derecho al aborto libre, gratuito y seguro. Es muy importante que estemos no solo apoyando, sino formándonos. Nosotros hoy acá en Cuba, yo soy profe de la Facultad de Derecho y vengo a dar el taller para todos las que quieren informarse sobre el marco jurídico que ya tenemos en Argentina, que tenemos un aborto no punible desde el año 1921, pero no todas están en situación, no todas lo sabemos y hay mucha desinformación adrede. Entonces, bueno, el encuentro de hoy es a través de todos los talleres, a través de los profesionales que venimos, de los profes, de las militantes, de todes, formarnos y contarnos de distintas disciplinas, porque bueno, este año va a ser ley. Nuestra corresponsal Carolina Silvestre nos tiene también más información sobre este tema. Adelante, Carolina. Un saludo para vos, Luis, y para toda la audiencia de Telesur. Y como podrán ver, está llegando al Congreso argentino la Marea Verde para participar de una jornada federal e internacional que convocó la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Recordemos que la campaña presentó un proyecto de ley, el último en el año 2018, por 8ª vez consecutiva, para la interrupción voluntaria del embarazo. Un proyecto de ley que el Congreso Nacional trató, pero no convirtió en ley. Bueno, a días del inicio de las sesiones ordinarias del Parlamento argentino, hoy se realiza esta jornada que, como decíamos, también se está llevando a cabo en más de 100 ciudades de la República Argentina, donde las mujeres exigen el derecho a decidir sobre sus cuerpos y también, por supuesto, evitar los abortos clandestinos que se llevan tantas vidas de mujeres argentinas, de mujeres latinoamericanas y de mujeres del mundo. El Poder Ejecutivo Nacional, vale destacar, que también anunció que va a presentar 2 proyectos de ley que tienen que ver con la salud integral de las mujeres y los niños. Uno trata sobre la legalización y despenalización del aborto y el otro trata sobre la asistencia y brindarle garantías a las mujeres que quieren continuar con su embarazo y tener a sus niños, y también suma la garantía a estos niños hasta los 2 años de edad. Estas 2 normas van a ser presentadas en el inicio de sesiones extraordinarias cuando el presidente Alberto Fernández dé su discurso ante los parlamentarios argentinos. Nosotros vamos a mantenernos aquí afuera del Congreso hasta que inicien las actividades y hasta que culminen para poder participar del pañuelazo y para poder mantenerlos informados. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Carolina Silvestre, por ese reporte. Vamos a pasar ahora a revisar nuevamente nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy era sobre nuestro primer tema. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer sanciones ilegales contra la petrolera rusa Rosneft por mantener acuerdos comerciales con la venezolana PDVSA. Las medidas afectan directamente el bienestar de los venezolanos. Nuestra pregunta entonces, ¿hasta cuándo seguirá Estados Unidos atentando contra las y los venezolanos? Vamos a ver algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Iniciamos con Rebelde. Seguirá atentando contra la economía y la vida de los venezolanos porque su objetivo final es derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro y poner en su lugar a un monigote tipo Guaidó que le regale todos los recursos naturales de ese hermano país. Fuerza Venezuela. En otro trino, Rebelde también dice lo mismo. Dice, en la administración Trump se ha reunido un grupo de personajes mafiosos, delincuentes internacionales que son quienes guían la política exterior de Estados Unidos hacia lo que consideran su patio trasero. Nuestra tarea, resistir, resistir y derrotarlos con unidad e inteligencia. Vamos a ver Orlando Katia. Hasta que la hegemonía supremacista yanqui deje de ser tan oportunista, dice. Estados Unidos es el mayor ladrón de la historia. Ya robaron Citgo y ahora van por todo el petróleo de Venezuela. El monstruo norteamericano está sediento de petróleo porque pierde la guerra en Medio Oriente. ¡Qué profundo!
Vamos a ver otra respuesta a Gabriel. La solución debe ser dura. Encarcelar a Guaidó y abrirse 100% a mercados ajenos a los socios de Estados Unidos y autoproducir alimentos. Y una última respuesta de Wilmer Castro, uno de nuestros fieles seguidores. El narcoterrorista gobierno de Donald Trump solo busca proyectar una guerra en Venezuela y así intentar robarse nuestros recursos como lo hacen en Libia, Siria e Irak. A estos genocidas de Estados Unidos nunca les ha importado los pueblos. Venceremos, dice Wilmer Castro. Llegamos así al final de esta edición de nuestros temas del día, pero antes los dejamos con nuestro video web del día, Producciones Audiovisuales, que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un material sobre la violencia de género en México. Hasta la próxima.